Buenas noches con todos. Muchas gracias por estar en este último panel de la noche, el panel 3, denominado Historia, Patrimonio y Cultura, en el cual conversaremos sobre estos temas y su relación con el diseño. Mi nombre es Claudia Cardenal, soy docente de la Universidad Católica del Perú y seré la moderadora de este panel. Esta noche nos acompaña Parece que hay un efecto eco. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Sí. Esta noche nos acompañan los países de Ecuador, Colombia y Perú. Lamentablemente, Brasil, con su representante Marcelo Rosenbaum, no nos va a poder acompañar esta noche porque la verdad no se ha sentido bien. Ecuador, Colombia y Perú. Está enfermo desde esta mañana y ha pedido por favor que les dé sus disculpas del caso. Lamenta muchísimo no estar esta noche con nosotros. Solamente para los que recién se conectan y para los panelistas, la dinámica de este panel, yo presentaré a continuación a cada uno de los panelistas y luego tendrán unos 3 minutos en los que ustedes podrán presentarse directamente. Luego pasaremos a las 3 preguntas del panel y será un conversatorio en la que iremos intercambiando opiniones. Finalmente serán la última parte, unas preguntas, 2 a 3 preguntas del público y aproximadamente en 9:30, 9:45 debemos estar terminando. ¿Alguna idea para introducir sobre nuestra relación como países latinoamericanos? Nosotros como países latinoamericanos compartimos múltiples influencias y experiencias más allá del lenguaje. Somos producto de un mestizaje cultural que se expresa de distintas formas y formas sobre todo comunes. Por ejemplo, compartimos y dividimos nuestra historia en 4 partes iguales, ¿no? Desde la época prehispánica, colonial, la independencia y finalmente la república. Por lo tanto, tenemos una herencia cultural común y con ella formamos nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia a un territorio. Por lo tanto, este panel busca precisamente conversar sobre nuestra herencia, conocer y preservar nuestra herencia cultural, que nos va a permitir valorar el pasado, entender el presente y diseñar para el futuro. De estos temas y más conversaremos con nuestros distinguidos panelistas, a quienes gustosamente presento a continuación. Gabriela de Bernardi es licenciada en Diseño Gráfico por la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresada de la Maestría de Museología de la Universidad Ricardo Palma. Ha sido productora de escenografías para obras de teatro en el país. Ha recibido el premio PADIS en el 2005 al mejor diseño gráfico ambiental. Es miembro del patronato del Museo de Arte Contemporáneo, el MAC. Es miembro de la Comisión de Asuntos Institucionales de la Asociación Nacional de Museólogos. Ha sido directora de carreras, docente de pre- y posgrado en áreas de diseño gráfico y de museología de la Católica de la Universidad de Lima y en diversas universidades e institutos peruanos. Actualmente colabora en el área de curaduría y exposiciones del Museo de Arte Contemporáneo MAC y en el Museo Pedro de Osma. Gabriela. Tu micrófono, por favor. Y ahora sí. Ok, gracias. En realidad
ya tú me presentaste, o sea que ya todos saben más o menos por dónde va mi, o sea, mi inclinación, ¿no? Y ahora más que nada estoy muy relacionada con los museos, porque pertenezco a la Asociación Nacional de Museólogos del Perú, en donde estamos tratando de que el tema de la museología, de la museografía, tenga una difusión más amplia de la que tiene hasta ahora. Entonces, cuando Claudia me invitó para participar en este panel, que con mucho gusto estoy acá, porque he regresado a mi alma mater, vi las 3 preguntas que nos envió. Yo pensé que una presentación que yo podía hacer, en donde las 2 primeras preguntas podrían estar, no una respuesta total, sino dar parte de la respuesta, sería en esta presentación que te la he pasado, Claudia, para que por favor tú la proyectes, ¿ya? Claro. Muchas gracias. Ok, la primera pregunta que nosotros tenemos es cuál es la situación actual del diseño en su país en cuanto a la puesta en valor y difusión de la diversidad e identidad cultural, y la segunda es si existen instituciones públicas que promueven la diversidad cultural por medio del diseño. Entonces, pensando yo en esta focalización, es muy difícil dar una respuesta cuando piden a uno cuál es la situación, porque la palabra situación es tan amplia y tan comprometedora que es muy difícil que en pocas palabras uno pueda resolverlo. Entonces pensé que quizás la forma mejor de hacerlo era a través de aquello que es mi propia actividad y la experiencia que tengo yo en los museos, no como diseñadora gráfica, sino como participante de los museos en otras actividades. Y entonces por eso mi propuesta es el aporte del diseño gráfico desde los museos a la puesta en valor de nuestra riqueza cultural, que tiene que ver pues con la identidad y con la diversidad, ¿no es cierto? Los museos como espacios expositivos, me van a permitir que lea para que sea fluido, ¿no? Porque los museos como espacios expositivos reflejan nuestra cultura en sus diferentes manifestaciones. Sin embargo, no solamente a través de las piezas expuestas se aporta a la puesta en valor de los objetos, sino que esto se complementa con el tipo de comunicación visual propuesta por el diseño gráfico. Considero que la participación de los diseñadores gráficos en los equipos de museografía y proyectos expositivos de los museos tiene un rol muy importante, ya que son ellos los especialistas en comunicar visualmente a través de los textos, imágenes y productos tridimensionales el concepto y el espíritu de la institución y de la muestra. El primer ejemplo que voy a presentar se refiere a 2 proyectos desarrollados por el Mali, por el estudio BMI, Línea de Nazca del año 2017 y Amauta Z del año 2019, y sus propuestas comunicacionales enfocadas en nuevos acercamientos al guión museográfico y de comunicación visual, poniendo en valor de una manera sumamente creativa nuestra cultura en 2 campos opuestos en el tiempo y en el espacio. Y esta es la primera, Línea de Nazca. El concepto, en esta diapo les voy a contar un poco el concepto de este proyecto, ¿cuál fue? Se desarrolló a través de la representación de una de las formas básicas de comunicación visual, que es la línea, ¿no? Nosotros diseñadores estudiamos primero el punto, la línea, el plano, el volumen y contrario. Entonces, esta primera está basada en la comunicación de la línea y que no solo coincide con las características fundamentales de los diseños de los geoglifos de Nazca, sino que dio pie para crear un mundo lúdico con una mirada, esto es lo más importante, una mirada contemporánea del legado histórico, o sea, del patrimonio que tenemos en este país. Vamos a pasar a la otra diapo. Gracias. El concepto de este proyecto se desarrolló a través de la representación de las formas básicas, y la creación de los afiches tuvo como finalidad invitar al visitante a contemplar la muestra desde una perspectiva diferente a la de hacer un recorrido cronológico de lo expuesto, y más bien poder participar posteriormente creando un nuevo mundo lineal a trazar con el tape negro sus propias representaciones abstractas o figurativas inspiradas en las formas simples del desierto. Lo importante cuando se visita un museo no solamente es la actuación del visitante de entrar a un espacio expositivo en donde hay una forma cronológica que uno tiene que seguir, una secuencia, sino de lo que se dice es, desde antes de la visita,
cuál es el sentimiento que tiene la persona para querer ir a un museo. Una vez que está dentro, lo importante es qué memoria es la que va a tener cuando salga del museo y qué cosa es lo que le va a quedar más grabado de aquello que vio y no solamente los objetos que estuvo viendo en su paseo del circuito que tuvo que hacer. Y por eso esto es muy importante, porque ellos lo que definieron era la participación posterior de lo que fue la muestra misma. ¿Podemos pasar a la otra diapo, por favor? La segunda exposición es sobre, también hecha por BMI, en el Mali. La exposición se llamó Redes de Vanguardia, y acá tenemos Amauta y América Latina, 1926-1930. Esta fue una exposición que se presentó primero en el Reina Sofía, y acá veo que falta la palabra Reina Sofía, ¿no? Se quedó en Reina nada más. Y esta muestra, que podría haber sido considerada, en realidad, si uno lo piensa, como un tema árido para presentar en un espacio museal, se convirtió en una experiencia única al crearse una línea de productos llamada Amauta Z. La vemos aquí en esta especie de stand al lado derecho, en colaboración con el archivo José Carlos Mariátegui, por supuesto. Se refleja el mundo intelectual internacional de este pensador y su gran revista Amauta, en las formas contemporáneas, y aquí estoy haciendo code, ¿no? Jugando con el alfabeto, la escritura, la tipografía e imágenes relacionados a las distintas letras del alfabeto con las cuales se podía interactuar, jugar, escribir, comunicar, publicar, leer y revolucionar el mundo con diferentes historias, según palabras de sus propios creadores, Verónica Magluf y Ralph Bauer. Eso también fue muy, muy trascendente. Las personas que iban después, que salían de la exposición y entraban en la tienda del museo, y que después se pasó a otros espacios también, podían participar de esta especie de juego que no necesariamente tenían que comprar las piezas, podían participar ahí y hacer sus propias frases, y lo que quedaba de ellos también como memoria es lo mismo que nos sucedió con la exposición anterior. O sea, qué cosa es lo que quedó como experiencia de haber visto esta exposición, de un tema, podríamos decir que es árido, como este tema de una revista que fue importantísima para América Latina y para todo el mundo, ¿no? Entonces esas son las dos muestras que les estoy presentando como experiencia de la memoria de lo que quiere decir ir a una exposición, a un museo. Y eso es muy importante, que tiene que ver mucho con la identidad. Cuando uno va a un museo, ¿qué cosa es lo que va a ver? Va a ver el reflejo de su propia historia. Y eso es lo que hace, es que afirma quién es uno mismo y cómo lo puede después proyectar, que es lo que estaba diciendo Claudia ahora, ¿no? O sea, el presente, la importancia del pasado es para poder reinterpretar el presente y podernos proyectar hacia el futuro. La próxima, pues, hay otras más, Claudia. Sí, quizás podemos regresar después. Sí, no hay problema. Ahora para presentar a Ángeles Ortiz, y de ahí regresamos. Ángeles Ortiz, ella es una joven diseñadora y curadora ecuatoriana que estudió en Treviso y en la RC en Londres antes de regresar a Quito, hace 3 años, para montar un estudio, convirtiéndose rápidamente en portadora de la antorcha de una nueva generación de diseñadores que entienden su papel como guardianes culturales, con un propósito tanto social como comercial. Ha participado en exhibiciones dentro y fuera del país, ha expuesto en contextos como el Milan Design Week y Design Miami Basel, caracterizándose siempre por una cercanía a propuestas culturales. Su trabajo es evidencia de una armonía entre diseño formal y las influencias de la artesanía ecuatoriana. Tu micrófono, el micrófono está apagado. Hola, Ángeles. ¿No se escucha? ¿Ahora? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues primero, escucho un poco de eco. Bueno, primero muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Hola Lima, primero amo Perú, ya he viajado varias veces allá, entonces para mí es un honor ser parte de este conversatorio y panel con tantos diseñadores.
Bueno, quería un poco compartirles sobre mi trayectoria. Bueno, yo soy Ángeles Ortiz, esta soy yo, pero muchas veces me siento así. Y es porque un poco mi trabajo va en torno a dar vuelta a las cosas. Entonces, por ejemplo, siempre me preguntan si hago sillas como diseñadora de producto, pero finalmente digo, sí hago sillas, pero un poco distintas. Entonces, tengo ahí este conflicto o tal vez interés entre tres áreas que son el diseño, el arte y la curación. Quería compartirles esta noche un proyecto muy especial para mí, que lo realicé para una marca que se llama Cuyana, que está basada en San Francisco, en Estados Unidos. Para este proyecto, fue mi primer proyecto después de retornar al país y bueno, era un poco un viaje de redescubrimiento, ¿no? Porque yo ya había vivido 7 años de afuera y para mí era todo esto de nuestra cultura tenía mucho más valor ahora que antes. Entonces, conocí a estas mujeres en uno de los tantos viajes que hice en la parte de la sierra ecuatoriana y estas son mujeres que tejen sombreros de paja toquilla. Como ustedes saben, los sombreros de paja toquilla han sido declarados por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad y son básicamente un DNA para nosotros los ecuatorianos. Así fue como terminé trabajando con estas mujeres de esta asociación que están en el SICSI, al sur del Ecuador. Es una asociación que se llama María Auxiliadora y son 164 mujeres que han logrado juntarse y empezar su propio negocio y a darle mucho más fuerza a la artesanía que ellas hacían, que son estos sombreros de paja toquilla. Entonces se unieron estas 164 mujeres, formaron la asociación y ya llevan muchísimos años trabajando juntas. Entonces, para mí era una historia de bastante esfuerzo, pero también de comunidad, porque lograron ponerse de acuerdo. Ellas anteriormente, claro, trabajaban en casas, eran amas de casa, cuidando al ganado o sembrando, pero lograron ser ahora las portadoras de la economía familiar y para mí eso era muy, muy valuable. Entonces, trabajamos y así fue como nació el proyecto 164 Mujeres. Este proyecto que lo desarrollamos con mi equipo creativo fue un proyecto súper bonito porque, bueno, consistía en crear una pieza que contara esta narrativa de estas 164 mujeres y vinimos con la idea de inspirarnos en sus formas culturales, ¿no? Entonces, que cada elemento que creáramos nos ayudara a contar esta narrativa sobre esta asociación. Entonces, consiste en 164 tapetes que se forman tipo un DNA, están hechos del mismo tejido que están hechos los sombreros de paja toquilla, pero queríamos hacer algo diferente, algo inusual. Entonces, bueno, es una instalación de básicamente 6 metros de largo y fue un gran reto porque, claro, ellas no entendían muy bien al principio cuál era mi visión sobre qué pieza quería hacer, pero poco a poco fue un proyecto hermoso que se desarrolló y en el que pude compartir mucho con ellas, con mi equipo, y realizamos esta exhibición, bueno, primero en el SICSI y luego la llevamos a San Francisco. Entonces fue realmente un proyecto muy bueno y muy conectado con mis raíces ecuatorianas. El segundo proyecto que quería comentarles era este proyecto que hice realmente hace bueno, al inicio de septiembre con esta marca, que es una marca danesa, que tiene su estudio en Copenhague. Es una marca nórdica que se llama Fram, a la cual admiro muchísimo por toda su estética, pero también por esa simpleza de hacer las cosas sin tener que ir más allá, ¿no? Simplemente es lo que la forma habla, los materiales, y eso va también muy de la mano con mis trabajos. Entonces fue una colaboración con Verónica Buitrón. Ella es una especialista en color, ha hecho muchos estudios y bueno, ha experimentado muchísimo con técnicas ancestrales de teñido y fue, bueno, para mí era súper interesante volver a tomar este material que era la paja toquilla, pero ahora con otro concepto, integrar este color, porque finalmente la paja toquilla viene de una fuente natural. Entonces, ¿cómo hacer que un proceso fuera 100% sustentable y que provenga de la naturaleza? Entonces, empezamos a trabajar con los colores, utilizamos 2 pigmentos que son de aquí de Ecuador y que también hay en muchas partes de Latinoamérica. Uno es el achote, que utilizamos para cocinar, y el otro es la cochinilla, que son como unos pequeños bichitos que se pegan al cactus, que cuando tú les aplastas mantienen un color rojo. Entonces así nació el color que
bueno, que yo y Verónica creamos, y fue un proyecto realmente espectacular. Sin saber lo que íbamos a llegar, era una prueba, es algo que nunca antes habíamos visto que se hace, pero era un proyecto de experimentación, y lo más interesante fue que Frama también lo entendió así. Entonces, para nosotros tener la oportunidad de trabajar con marcas así que son, que tienen nuestro mismo concepto, que muchas veces saben que es el proceso lo que te lleva a algo más, fue realmente espectacular. Entonces así nació el color que creamos. Estas son las muestras de las muestras de los tejidos que realizamos, varios sellantes, y estas son las últimas imágenes de la exhibición que se hizo durante el 3 Days of Design, que es una feria de diseño en Dinamarca. Yo diría que en Europa, después de Milan Design Week, está trayendo muchísimo interés, igual la Dutch, como Simón sabrá, pero este en particular está trayendo muchos diseñadores internacionales porque también quieren saber sobre ello. Entonces, expusimos las piezas, algunas con color, otras llanas, y bueno, realmente fue un proyecto bonito el incorporar en estos interiores daneses, donde habla mucho del hygge, de su cultura, nuestra parte ecuatoriana también. Eso, entonces, bueno, y aquí les compartía una frase al final que me sirve mucho a mí para trabajar, y es que lo encontré en una de las casas de las artesanas, y dice: si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. Muchísimas gracias. Qué interesante, qué bonita frase al final. Gracias, Ángeles. Gracias a ustedes. El siguiente panelista es Octavio Santa Cruz. Él es de Perú. Octavio Santa Cruz Urquieta es doctor en Historia del Arte, magíster en Literatura Peruana y Latinoamericana. Es director de arte de la Universidad Mayor de San Marcos, fue director desde el año 2003 a 2016, profesor emérito en el año 2019 por la Universidad de San Marcos, es diseñador gráfico con exposiciones y premios en el Perú y el extranjero, es guitarrista, decimista, cantautor y narrador con obra publicada. Es personalidad meritoria de la cultura según el Ministerio de Cultura del Perú en el año 2013. Recibió la Medalla de la Paz por la ONU en el año 1982 y recibió un homenaje en este año en la Municipalidad de Lima por su trayectoria y aporte a la cultura nacional. Bienvenido, Octavio. Bien, muchas gracias. ¿Se escucha, verdad? ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, Claudia, muchas gracias. En primer lugar, por supuesto, muchas gracias también a los organizadores de este evento. Y nos habían indicado que la primera cosa que podemos hacer es presentar un poco, ¿no? Además de las notas que acabas de decir, un poco contextualizar y presentar lo que uno es, ¿no? Tomaré unos minutos para explicar eso, porque debo decir que la primera cosa que me sorprendió un poquito, las tres preguntas, yo pensaba cómo enfocarlas, porque, bueno, quienes están viendo, si me conocen, ya no les es novedad, y quienes recién me ven, se darán cuenta que hace bastante tiempo que estoy sobre la faz del planeta. Entonces, cuando me preguntan cuál es la situación del diseño en el país, en realidad yo he visto pasar muchos años, y entonces quizá no me refiero directamente a la situación actual, sino en comparación con los cambios que he visto a través del tiempo. Un poco eso, ¿no? O lo mismo cuando, sobre si existen instituciones, pues hablaré de las que conozco, de las que he conocido un poco. Y por último, cuando mencionamos la academia, por ejemplo, yo me preguntaba qué es la academia para mí, ¿no? Y encontraba que por las actividades que he realizado, yo veo una amplitud de la academia. Entonces, para presentarme, voy a compartir esta imagen que tengo acá, a ver si, sí, creo que sí. Está compartiendo, no sé.
Eso, ¿se está compartiendo? ¿Sí? ¿Se ve? Debe estar cargando todavía, ¿no? ¿No? Oh, ¿No? oh, 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 oh. O sea, no se está... Dios, eso me inquieta un poco, porque tenía varias cosas para... ¿Estás presionando el botón verde del centro del Share Screen? Sí. Ah, ¿cómo se hace? Y ¿Es ahí un también, video ¿sí? quizás que demora en cargar? Ahí está. ¿Sí? Ujú, al menos vemos tu pantalla. ¿Ahora sí? Ya, entonces allá va. Ya, primera cosa. Ahora sí Ujú. se ve, ¿no? Sí, perfecto. Ya, muy bien. Entonces, decíamos que, ya, ¿quién soy? Mi nombre es Octavio Santa Cruz, soy diseñador gráfico, ¿no? Y mi labor en el diseño gráfico comienza hace bastante tiempo. Esto es el año 60 y en ese tiempo yo tenía 16 años. Entonces, algunas de las cosas que yo pueda mencionar se refieren a, pues, a décadas pasadas, ¿no? Eh, sobre lo que he hecho o sobre lo que ha sido la historia de mi vida, la pueden encontrar un poco en mi blog, pero como he hecho varias cosas, está todo desordenado. Y es que resulta que yo tenía varias páginas en internet juntas, en una de esas páginas que son gratuitas, GeoCities, ¿no? Tenía una página para la familia, otra página para mi diseño, otra página para mis cosas de guitarra. Y un día de GeoCities avisaron, se va a cancelar, así que guarden todo o borren, porque entonces yo junté todo en un blog y entró todo, bueno, como un cajón desastre, de manera que algunas cosas que puedan ser interesantes quizás se encuentren ahí, pero hay que pasearse y buscar por si acaso eso, ¿no? En este tiempo, cuando tenía 16 años, para los jóvenes, y yo por eso estoy hablando quizá para un público muy joven, el diseño era muy distinto de lo que es ahora. Hace un tiempo di una charla para unos jóvenes y les dije yo comencé en este tiempo, entonces me preguntaron, ¿y qué programas usaba, no? Entonces era bueno, jóvenes muy principiantes, muy incipientes, ¿no? Les expliqué que en esos años todavía no habían programas, todo era manual, con pinceles, plumas y reglas, ¿no? Lo que yo aprendí, y eso lo he anotado en un texto que he escrito, que es la historia de esos años, ¿no? Llegué a conocer a un diseñador suizo. En esta foto estoy en el estudio de ese diseñador suizo, en un momento en que él entró y me tomó esa foto con su Rolleiflex, ¿no? Pues andando el tiempo, tuve por unos años un estudio personal, particular. Después estuve en una institución que era el INC, el Instituto Nacional de Cultura, y en ese sentido algunas cosas se pueden comentar sobre la vida institucional, pero sobre todo uno de los intereses que tenía yo como diseñador independiente, porque creo que a veces uno tiene que referirse desde varios puntos de vista. Uno, hablando como diseñador independiente, otra como el momento del estudiante, otra como el profesor, otro como el diseñador que trabaja para una institución o agencia, en fin, eh, hay distintos puntos de vista, ¿no? Cuando yo estuve en el Instituto de Cultura, tenía como uno de mis este, nortes, ¿no? Que el trabajo que hacía allí fuera absolutamente competitivo. Entonces hice cosas como esto, por ejemplo, que era un símbolo gráfico para el Coro Nacional del Estado. La idea era que las imágenes que estaban ahí fueran comprensibles por un lado, pero por otro lado, ya desde el punto de vista personal, me interesaba que mi trabajo fuera muy competitivo a nivel internacional, ¿no? Cuando han pasado los años, tuve ocasión de hacer otro tipo de cosas como esto, por ejemplo, que fue
trabajo para participar en un concurso de afiches organizado por las Naciones Unidas. Lo que he recogido en el texto que escribí es realmente muy anecdótico sobre la manera de enfrentar el trabajo. Yo pienso que algo también ha cambiado, ha habido un cambio de paradigma desde los años en que yo conocí al primer diseñador de mi carrera, un diseñador suizo, y habían varios suizos en ese momento acá, y además era el boom del diseño suizo, eran los años 60. A la fecha algo ha cambiado, y yo tengo la memoria de que este hombre que me enseñó el diseño me enseñaba y me decía que en el mundo era casi un punto de vista compartido, que el diseño gráfico debería ser algo que el artista que lo ejercía tuviera tal orgullo y tal responsabilidad de su trabajo como lo tiene un pintor o un arquitecto. Dicho sea de paso, para los jóvenes digo esto, en esos momentos todavía no se usaba la expresión diseño gráfico en nuestro país. No había esa palabra todavía. Bueno, les estoy hablando pues de la prehistoria, ¿no? Pero este diseño ya fue hecho en los años 80, o sea, 20 años después, y en esos tiempos llegué a hacer un proyecto personal que coincidió con la aparición o con la instauración de la cátedra de diseño en la Universidad Católica. Claude Dietrich, que abrió el curso de diseño en la Católica, empezó pues la vida académica a nivel, la vida profesional a nivel académico, pero yo tenía la impresión de que había un sector de personas que tal vez no iban a poder dedicarse tan de lleno a esto, y por lo tanto dicté un curso que duró un año, y al final de este año, uno de los trabajos de fin de año que hicieron en grupo estos jóvenes fue uno de estos, que es la T, la A y la G, ¿no? TAG como taller de arte gráfico. Y con esto hicimos una exposición, y como pueden notar, tanto las líneas de las letras TAG como los colores están remitiendo a nuestro pasado precolombino. De todo esto que les he contado hacia grandes rasgos, he dejado pues testimonio escrito en el libro que se llama El diseño gráfico en Lima, y que pueden quienes quieran encontrarlo en las librerías, pero también está para bajar de la red de internet, o sea que ahí hay material para interesarse por nuestra historia, por la historia de los diseñadores gráficos desde los años 60. Bueno, ese es el material que yo tengo, eso es de lo que puedo hablar, de mi experiencia, de mis recuerdos, de mis conocimientos. Y bueno, en la medida que eso pueda adecuarse a nuestro conversatorio, pues ahí estamos. Así me presento ahora. Y como última cosa de esta presentación, les diré que después de haber aprendido el diseño gráfico tipo de los suizos, con estos parámetros ortogonales y todo eso, desde las últimas 4 décadas más o menos, mi elección ha sido buscar un tipo de expresión más suelto, como esto, por ejemplo, que es una figura que todos en Lima conocemos, la gente del extranjero quizá no lo sepa, pero para nosotros tiene el reconocimiento de lo que es una bailarina de marinera, pero está hecho con los trazos propios de la formación caligráfica, ¿no? Bueno, ese es mi trabajo, eso es lo que yo hago, y podemos seguir, por favor. Muchas gracias, Octavio. Interesante trayectoria. Nuestro siguiente panelista nos visita desde Colombia. Él es Simón Ballén Botero. Es diseñador de producto de Colombia.
y es apasionado por las culturas, artesanías y tradiciones locales. Les comparto aquí. Su trabajo se relaciona con la antropología y la cultura material, mientras investiga temas relacionados con la identidad y el patrimonio. Simón ha vivido y estudiado en Colombia, Italia, Finlandia, Islandia y los Países Bajos, donde se graduó en el Design Academy Eindhoven con una investigación sobre la relación del oro y las colonias en la historia de las Américas. Ha sido finalista en el Design Parade bianuales en Francia y recibió el premio especial de Eyes on Talent y Frame Magazine. Su trabajo ha sido expuesto en la Dutch Design Week, en el Milan Design Week, en el Scottsdale Museum de los Estados Unidos y en diversas galerías en Ámsterdam, Eindhoven y en Milán. Actualmente se encuentra radicado en Ámsterdam, donde trabaja como diseñador en el estudio Forma Fantasma. Sabemos que estás con una diferencia horaria difícil, Simón, y estás realmente de madrugada, por lo que te agradecemos muchísimo que nos acompañes esta noche. Bueno, no, para mí es de verdad un honor estar acá, así que la diferencia no hace, yo siempre digo que yo vivo en un constante jet lag entre un pie en Europa y otro en las Américas, entonces tranquila. Les voy a compartir acá un poco mi pantalla y les voy hablando. Y bueno, entonces un poco, gracias Claudia por tenerme acá y también a la profesora Paula Cermeño, quien me invitó también a participar para estar acá contigo y con todos ustedes los panelistas. Como ya saben, mi nombre es Simón Valen, yo soy de Colombia y actualmente pues estoy en Ámsterdam, donde trabajo para un estudio de diseño que se llama Forma Fantasma. Soy diseñador de producto, mi formación es como diseñador de producto, pero como bien tú lo describes un poco, me he abierto y expandido también relacionado con lo que decía Ángeles en cuanto a que no soy un diseñador de producto convencional, sino que miro los productos de otras formas. Me gradué de la Design Academy en Eindhoven, en Holanda, donde estudié un programa relacionado con el hombre y el bienestar. Y eso quiere decir cómo como diseñadores tomamos decisiones que tienen una repercusión sobre el bienestar humano, desde la elección de un color, la elección de un material, los procesos de manufactura y todas esas relaciones que hay entre los objetos y las personas a nivel emocional y social y ambiental. A través de mis estudios también tuve la oportunidad de vivir en otros países como Islandia, en Italia y en Finlandia, y se van a preguntar qué hace este ser tropical en el Polo Norte, y yo creo un poco que como esos polos opuestos me han ayudado a mí mucho a reencontrarme y a reencontrar mis raíces. Uno como estando por fuera se acerca más hacia donde viene. Eso es algo que un poco que pasó en mi proceso educativo, y bueno, tuve también la oportunidad de estar en Groenlandia trabajando con unas mujeres artesanas autóctonas inuit, también desarrollando proyectos. Y bueno, muchos de mis proyectos se tratan y se basan en la colaboración, trabajando sobre temas de identidad, cultura material y colonialismo, cuestionando un poco esas estructuras de poder que hay en lugares. Y digamos, en muchos de estos casos, fui yo como el ser alien a estos lugares, y estuve un poco como invitado a colaborar con diferentes artesanos. Aquí les voy mostrando un poco como sobre mis proyectos. Para mí es muy importante que los objetos que hago, o como digo, soy diseñador de producto, que los objetos que creo cuenten una historia de las personas con las que trabajo, que sean unas herramientas narrativas de esas historias. Un poco les voy mostrando aquí. Es muy importante para mí también esa relación que hay entre el diseño y la artesanía. Ya hablaremos más adelante cuando vaya dando respuesta a tus preguntas, que para mí
se han convertido en una sola, ¿cierto? Entonces acá les voy mostrando un poquito como sobre mis proyectos. No voy a entrar a profundidad, pero sí que para mí es muy importante cuando el diseño también hace un estudio sobre la historia y sobre la cultura y cómo esas identidades se reflejan a través de diferentes cosas y de nuevas maneras también. Y bueno, después de estar muchos años por fuera, tuve la oportunidad de regresar a Colombia y voy a entrar un poco más acá en profundidad sobre un proyecto que llamo Suelo Orfebre. Y en ese proyecto tuve la oportunidad de colaborar con una comunidad minera en una mina de oro en Colombia. Y dentro de la comunidad lo que hicimos fue, aquí había como una problemática ambiental y aquí lo importante era cómo utilizar el diseño como una herramienta que generara un impacto social, ambiental y económico dentro de la comunidad. Y al final de la investigación, el proyecto se evolucionó a crear un taller artesanal dentro de la comunidad que utilizara el desperdicio de la minería del oro para crear unas piezas de vidrio con este material que es desperdiciado después de la extracción. Este proyecto fue desarrollado en conjunto con la comunidad minera, un minero, un joyero y estudiantes del colegio local, y todo este proyecto se desarrolló para generar herramientas con materiales locales que les permitieran a ellos empoderarse y poder tomar el proyecto por sí mismos. Entonces lo que hicimos fue tomar materiales que estuvieran alrededor para generar moldes y crear unas piezas de vidrio que contaran la historia de este lugar. Entonces estas piezas no son solo importantes por cómo se ven o por lo que son como en la parte de diseño, sino por la historia también que cuentan dentro del material, los agregados que puse, la historia de ellos mismos, quienes fueron los que crearon las piezas un poco. Y bueno, solamente quería decir que para mí el diseño es muy importante como una herramienta de transformación. Lo iré contando con ustedes acá en la presentación. Estoy feliz de participar en este evento. Al igual que Ángeles, también amo Perú. Tuve la oportunidad también de visitar Perú antes. Entonces, bueno, estoy feliz de estar acá con ustedes. Esa fue un poco la introducción corta que hice. Mil gracias, Claudia. A ti, Simón, muchísimas gracias. Qué interesante tu proyecto sobre oro, que me imagino que debe haber sido como una extensión de tu investigación, ¿no? Que hiciste en Eindhoven, comentabas sobre la relación del oro y las colonias en la historia de las Américas, ¿no? Que ahora seguramente nos vas a comentar un poquito más de eso. Muchas gracias. Colombia, Gracias. país hermoso. Ahora paso a presentar a nuestro último panelista. Él es, estamos ahora en Perú, Ricardo Geldres. Ricardo es diseñador industrial y docente, nombrado desde el año 1997 en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dirige el estudio Geldres Diseño, en el cual realiza proyectos y consultorías a diversas compañías. Ganó el primer premio en la categoría social del concurso Salao Design Movesul en Brasil, así como el primer premio en la categoría Diseño de Productos en el 4º concurso nacional de la artesanía peruana. Ha sido seleccionado como representante del diseño de producto peruano en diversas ediciones de la Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid, España. En el 2016 presentó una colección de diseño de productos artesanales desarrollada a pedido por el MINCETUR en la Semana del Diseño de Milán, en Italia. Desde el 2008 dirige RICA, una compañía que se dedica al diseño y desarrollo, fabricación de productos manufacturados con materiales no convencionales, rescatando técnicas artesanales utilizando baja tecnología. Adelante, Ricardo, te cedo la palabra. Hola a todos. Al igual que Simón, Ángeles, Gabriela y Octavio, también amo el Perú. Amamos el Perú, eso nos tiene en común, qué bueno. Ya paso a contar, ya han presentado a mi doble, ahora yo quiero hablar por mí mismo. Comparto la pantalla. ¿Qué
pasa? ¿No comparte? Ah, compartir, ya. Ahora sí, ¿están viendo? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Ok. Tenía entendido que eran 3 minutos, pero ok, voy a hablar un poquito más. Y voy a hablar también, esto lo modifiqué un poco sabiendo que Marcelo Rosenbaum no iba a participar, entonces vi la oportunidad de meter un proyecto que hemos hecho en conjunto con Marcelo, ¿no? Entonces, de alguna manera él se ve representado en esta presentación también. La artesanía nos relata una historia y una herencia cultural milenaria de tradición y una técnica que pasa de generación en generación. Nosotros vivimos en un territorio que tiene la herencia de una cultura milenaria y nosotros como participantes de ese territorio somos herederos de esa cultura milenaria y como en pocos territorios del planeta no entran en mis manos las culturas milenarias sí entran en mis manos, o sea, puedo contarlo con los dedos, las culturas milenarias que existen en el planeta, ¿no? Y nosotros tenemos la suerte de pertenecer a una de ellas. La artesanía como producto cultural podría diferenciarse y hallar una demanda muy calificada a través de la incorporación de elementos culturales. La artesanía nos transmite una historia y un relato que debería conectar con el consumidor. Este es un proyecto realizado por RICA, por la marca que manejo con mi socia, y es un proyecto de diseño artesanal hecho por una comunidad en Lamas, por artesanas del taller Huasca Huasca Hualmihuasi, y en el cual incorporamos elementos ya propios de nuestra producción, como son los materiales recuperados. En este caso hemos utilizado pitones, las válvulas de llanta, que eran un residuo que teníamos después de haber usado las cámaras de llanta, que es material para hacer otros productos. Y funcionalmente trabajaban perfectamente con esta cerámica y se pudieron unir bien, uniendo esta técnica artesanal con la técnica de nuestros productos que realizamos como la línea de producción nuestra. Uno de los retos del diseño entonces podría darse ayudando a que los consumidores se conecten con la cultura propia a través de la artesanía. Entonces la artesanía tiene esa ventaja de poder conectar con la propia cultura, y si los consumidores consumen esta artesanía estarían conectándose con su propia identidad. Uno de los proyectos que ya Claudia les mencionó es un proyecto del MINCETUR, el Ministerio que se encarga de esta área en el país, ¿no? que tiene una división especializada de artesanía, y nos encargó a Rosenbaum y a mí hacer una sala de exhibición que se exhibiría en una exhibición de decoración en Lima, que es Casacor, una de las exhibiciones de decoración más importantes del país, si no es la más importante. Y trabajamos con 30 talleres distintos de artesanos y hicimos 90 productos que fueron parte de esta exhibición. Y el otro proyecto que trabajamos al año siguiente, y también con Rosenbaum, fue realizar una colección de productos con una identidad cultural muy fuerte, la cual fue exhibida en la Semana de Diseño en Milán, en la zona Ventura Lambrate, del año 2016. Y esta exhibición fue como la continuación del espacio que habíamos hecho en Casacor, que era el espacio del encuentro, y esta exhibición ya la nombramos el Encuentro bajo el Sol de los Dioses, que era ya la culminación de ambos proyectos. Aquí algunas imágenes, esta es de la exhibición que se realizó en la Semana del Diseño de Milán, productos totalmente realizados en comunidades artesanas locales, algunos productos más con esta identidad que nos caracteriza y que fue puesta pues, en evidencia como producto cultural y de diseño en esta prestigiosa exhibición de diseño. Estos son imágenes de la exhibición de decoración que se hizo antes. Ya estos son los espacios
logrados, espacios totalmente contemporáneos, pero que tenían una carga fuerte de productos artesanales con identidad cultural. Todos los objetos fueron realizados igualmente por los artesanos. Y se incorporaron también algunas pinturas que tenían que ver con la temática. Y desde la especialidad de diseño industrial de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica, dirigimos estos proyectos para involucrar a los estudiantes de diseño en el mundo de la artesanía, porque considero que es importante que estos diseñadores que van a salir al mercado sepan que hay este campo en el cual pueden aportar y ayudar a que los consumidores se conecten con esta identidad a través de los productos artesanales. Entonces hemos desarrollado una metodología en el cual el diseñador trabaja mano a mano con un taller artesanal y logra una familia de productos. El diseñador se mete en la comunidad, aprende las técnicas, convive un poco con este taller artesanal durante todo el semestre que dura el curso de diseño de productos. Y yo creo que es una transformación importante que sucede en esta formación, ¿no?, del diseñador. Aquí vemos otras imágenes de los diseñadores trabajando con los artesanos directamente en los productos que han diseñado en un proceso de codiseño. Y son 10 años trabajando esta metodología, se han generado 173 proyectos, es decir, hay 173 diseñadores que ya conocen de esta metodología y ya son capaces de darle su propio vuelo. Actualmente estamos trabajando con 36 diseñadores más que se están introduciendo recién a este mundo. Ya llevamos 2 semanas trabajando este tema y confío que al final del semestre, en diciembre, vamos a tener 36 proyectos más y vamos a llegar casi a los 200. Bueno, eso es lo que quería compartirles por el momento. Muchas gracias, Ricardo. Realmente conozco de cerca lo que haces y ahora lo conversaremos un poco más y realmente es interesantísimo el trabajo que haces en la universidad con los estudiantes. Pero bueno, ya nos conocemos un poco más a todos los panelistas, un poco nuestro enfoque, cómo es que han planteado el diseño y bueno, ahora vamos de llano a conversar y a intercambiar opiniones. Como les dije, hay 3 preguntas que les envié y de esas conversaremos, pero también puede ser en realidad una especie de mixtura, porque las 3 se amarran una así. La primera es, ¿cuál es la situación del diseño en su país en cuanto a la puesta en valor y difusión de la diversidad e identidad cultural? Yo quisiera empezar con el testimonio de Gabriela de Bernardi. Ella nos estaba comentando sobre su experiencia en el caso del Mali, de las exposiciones tanto de Nazca como la de Amauta. Gabriela, nos gustaría si pudieras, por favor, contarnos un poco sobre esta experiencia. En base a esa puesta en valor de la diversidad e identidad cultural de nuestro país. El micrófono está apagado. Acá, Ahí ok. está. Ahí está. Perfecto.
Se volvió a apagar el micrófono. Ahí está. No sé, perdón, no sé qué está pasando con internet de repente acá. No te preocupes. Para mí es importante, ¿otra vez? No, perfecto, ahora sí. Ok. Lo importante de estas dos muestras que yo les he pasado es la propuesta de la puesta en valor de lo que es nuestra cultura, ¿no? O sea, nuestra cultura, vista desde un punto diferente de lo que siempre se hace en los museos, y es que nada más la exposición de las piezas, que la gente cuando vayan tengan ahí la experiencia de haber hecho una visita. Pero estas dos muestras hechas por diseñadores gráficos tienen una propuesta completamente diferente, y es poner en un lenguaje contemporáneo dos temas completamente muy separados en el tiempo, ¿no? Y no sé qué cosa más podría yo añadir que decirles que en realidad eso es un poco lo que se está buscando en los museos. El Perú es un país que tiene más de 300 museos, ¿ya? ¿Y qué cosa es lo que se está haciendo en los museos para que la gente de alguna manera vaya o repita la visita, que es una cosa que es muy difícil que alguien repita la visita a un museo, salvo que esté en el colegio que te obligan a ir? Y es que no se ha estado enfocando estas visitas desde el punto de vista de la experiencia del que está visitando, lo que se llama la parte, cómo lo va a percibir el que está entrando al museo para ver esta exposición. Desde la experiencia que yo tengo, no solamente con estas exposiciones, sino con los museos en los que he trabajado, es que tenemos que darle un segundo pensamiento, una segunda propuesta a qué cosa es lo que queremos de los visitantes. Y eso lo que hace es que apoya de alguna manera la primera pregunta con respecto a la identidad. Los museos son una forma pública de valorar la identidad de de valorarnos a nosotros a través de nuestro patrimonio. Y el aporte que podemos nosotros hacer como diseñadores gráficos es muy importante, porque somos los comunicadores visuales que sabemos llegar a la gente a través de la emoción. Y que ahora se está estudiando mucho eso, lo que se llama la visita emocional, ¿no? Cuando uno le pregunta a un director del museo, vos es lo que tú quisieras, y es en las próximas diapositivas, donde vamos a ver que lo que se quiere es que se lleve la persona una experiencia, un poco lo que hace Starbucks, ¿no? O sea, no vas a tomar un café, sino vas a tener una experiencia. Eso es lo que debemos nosotros buscar en los museos. Y yo creo que los diseñadores gráficos lo sabemos hacer. Mi pregunta, esto me lleva a la tercera pregunta que tiene que ver con la parte académica. En un país con más de 300 museos y con muchos más museos que probablemente se van a fundar en el transcurso de nuestra historia, es un poco extraño que no exista en las carreras de diseño gráfico, que es lo que yo puedo hablar, una especialidad que tenga que ver con la museografía. Porque en realidad lo que haría es que prepararía al diseñador gráfico que escoja eso, no necesariamente todos tienen que ser museógrafos, ¿no? En un tema en el que cuando trabaja, no es que no pueda trabajar en un museo. El tema es que si va mejor preparado, es muchísimo más coherente el trabajo en equipo con el resto de las personas que trabajan en los museos. Entonces, esa es mi reflexión, ¿no? ¿Cuántos museos hay en el Perú? Y no solamente que esta carrera de diseño gráfico llevado hacia la museografía sea en las universidades, en los institutos donde hay diseño en Lima, sino que eso se lleve a las regiones. Es muy importante eso, creo yo. Las escuelas de Bellas Artes, que hay muchas escuelas de Bellas Artes en el Perú, podrían tener eso como formación de sus alumnos, ¿no? Y eso haría que le dé valor a la propia identidad y que saque adelante todos estos espacios públicos que son tan importantes para nuestra sociedad. Eso es todo lo que tendría que decir. Gracias. Sí, realmente los museos son un medio visual tan directo, tan evidente de la cultura, porque realmente podemos interactuar, ¿no? Como nos comentabas con el caso del tape negro, ¿no? En Nazca, donde la persona puede hasta
hacer su propia línea y jugar con este elemento, y lo ponen desde una perspectiva que realmente todo tipo de generaciones pueden sentirse tocados, involucrados en algún momento, ¿no? Últimamente el MAL y el MAC están apostando por muestras sumamente novedosas, ¿no? Y como bien dices, lo que la persona se lleva es la experiencia, ¿no? Y eso es lo que uno recuerda y eso es lo que uno lo invita a querer volver a retomar esa experiencia, ¿no? Es una estrategia nueva, moderna, que se aplica a la museología. Simón, cuéntanos tu experiencia sobre, en Colombia, cómo tú ves esta puesta en valor y difusión de la diversidad e identidad cultural. Bueno, yo creo que ahora en Colombia, en los últimos años se ha visto una transformación muy grande en cuanto a un poco un resurgimiento o un cambio en la manera como vemos el diseño, ¿cierto? Yo creo que por muchos años en Colombia tuvimos como una aceleración industrial que fue muy fuerte y que miraba al diseño como meramente como una herramienta hacia ese crecimiento industrial y relegamos un poco en esa mirada hacia afuera y hacia el exterior y hacia querer como un poco reflejar o copiar a eso que venía de afuera, relegamos un poco como nuestra propia herencia y nuestra propia cultura y nuestra propia riqueza, ¿cierto? Queríamos como unificarnos y ser otros que no éramos. Y yo creo que ahora el diseño ha hecho parte de esa transformación en el sentido en que nos ha permitido mirar hacia adentro. Se ha convertido más que un servicio en una herramienta de introspección. Un poco lo que decía Gabriela mucho, que el diseño, el diseño gráfico o los museos se convierten en espacios para reflejar sobre nuestra propia historia. Y yo creo que esa transformación ha permitido que el diseño y la artesanía y esa diversidad cultural se tejan de una manera que, digo, hoy en día se han convertido un poco como inseparables. Hablar de diseño y hablar de artesanía hoy en Colombia, desde mi perspectiva personal y profesional, es caminar un camino muy estrecho en el que los dos significados son casi uno, un poco. Y yo creo que el diseño como herramienta, y concuerdo con Ricardo cuando habla de su curso, es que le permite a la artesanía ganar un nuevo contexto. Le permite a esa herencia cultural ganar un nuevo significado que le permite estar y resignificarse dentro de una nueva generación, ¿cierto? Porque muchas veces lo que pasa con el patrimonio o la herencia cultural es que queda relegada en el pasado porque no encuentra maneras de reflejarse en el presente, ¿cierto? Y no encuentra maneras de reflejarse hacia el futuro. Y creo que el diseño como herramienta es lo que nos permite eso. Y bueno, Colombia ha hecho un poco esa mirada de introspección. También a veces es riesgoso hacer esa mirada porque muchas veces, y lo digo desde mi punto de vista, no contamos nuestra historia, sino contamos la historia de otros, ¿cierto? Contamos la historia de las comunidades autóctonas a través de nuestra visión. Entonces se vuelven a veces unos espacios donde es muy importante darle voces a ellos mismos, a esas historias que viven hoy a través de la colaboración, a través de la participación, de la inclusión de esas voces, para que no seamos nosotros los que atropellamos o no seamos nosotros los que nos convertimos en esos, pongo entre comillas, colonos de esas riquezas que son ajenas a las nuestras. Y de pronto, no digo ajenas porque concuerdo contigo, Claudia, de que compartimos en Latinoamérica una herencia, digámoslo así, muy híbrida de mestizajes y de mezclas entre todo, pero dentro de esas riquezas y mezclas latinoamericanas hay subburbujas y dentro de una nación hay identidades mucho más pequeñas. Entonces creo que es importante como ser cautelosos en esas historias que contamos,
pero que evidentemente, como lo refleja también Ricardo, que a través de la colaboración y de los procesos colaborativos podemos estar de la mano unos a otros contando historias paralelas con los artesanos y las comunidades. Entonces eso es un poco de cómo el diseño se relaciona con la riqueza cultural, a mi punto de vista. Exacto. Sí, algo que tú leí en las respuestas que me enviabas, y tú hablabas de la resurgimiento y valorización de las tradiciones locales, ¿no? Y sí, y viniendo de una persona joven, ¿no? Me gusta, me llama, incluso lo veo en tus exposiciones, las exposiciones de Ángeles, que realmente hay una generación, y lo veo en los estudiantes, de este resurgimiento, ¿no? De que no quede como una mera artesanía de feria, por así decirlo, sino darle valor, aplicación, difusión a esa riqueza que hay en un producto hecho por una persona, un artesano, ¿no? Y trayendo las ideas desde William Morris, ¿no? Del Arts and Crafts, ¿no? Este resurgir, y parece como que los tiempos vuelven en contra de una masificación, de una unificación, así como la revolución industrial en su momento, hoy en día producto de esta vida que nos está llevando ahora, como estamos viviendo, ¿no? Y nos damos cuenta que a veces retomar nuestras raíces puede ser una forma maravillosa de poder continuar al futuro, ¿no? Sí, Ángel, estoy totalmente de acuerdo. Que un poco también lo que decía Gabriela es muy importante, de que tenemos un poco que mirar al pasado para encontrar las respuestas hacia el futuro, y estoy de acuerdo contigo, Claudia. exacto, exacto. Ángeles, me gustaría también conocer tu opinión sobre esta puesta en valor en el caso de Ecuador, de tu experiencia en Quito y en otros países. El micrófono está... Ahí fue. Gracias, Claudia. Sí, realmente es algo súper interesante para mí porque, al igual que Octavio, él comentó que, bueno, no existía la carrera de diseño gráfico. En su momento tuve una experiencia similar porque yo me gradué en el 2010 del colegio y, bueno, no sabía qué quería hacer, y por casualidades del destino llegué a un curso que lo hacía mi madre sobre el diseño de producto. Entonces el diseño de producto era totalmente nuevo en Ecuador. Yo no conocía a alguna persona que lo haya hecho, y entonces, claro, cuando hablamos de diseño es un poco complicado para nosotros, yo creo, latinoamericanos, porque, eh, claro, es una palabra nueva para nosotros, pero que siempre ha estado ahí, pero que quizás lo hemos llamado de una manera distinta. Entonces, así ha sido como yo he vivido el diseño, un poco encontrando mi voz a través de estas historias y de estas narrativas, y no intentando verme local tampoco, en un sentido de que, o si en el futuro mis diseños no llegarían a verse ecuatorianos, no me molesta tampoco, porque creo que el valor de la cultura de diseño no se visualiza en algo estético, o sea, no es una formalidad, sino puede ser en la mano de obra, puede ser escribir. Ahorita hay un blog súper interesante en Quito de una chica que se llama More Cardona, Lifestyle Kiki, y esta es un poco la cultura de diseño ahora que se ha estado escribiendo. Entonces, para mí ese es el valor cultural que tenemos. Sí, realmente bello el proyecto que nos mostrabas, ¿no? De 164 mujeres, ¿no? Revalorizando la toquilla y el uso de insumos locales, ¿no? Como la cochinilla, si no me equivoco, ¿no? Totalmente. Yo creo que es un reto como diseñadora, porque es intentar ver la artesanía desde otros ojos. Sí, quizás un poco surreales, abstractos, que es un poco mi trabajo, pero que sí, que te obliga a ver más allá y a encontrar nuevas formas por ejemplo, esas artesanas han estado haciendo muchísimas veces sombreros de paja toquilla, y seguramente son unas artistas, o sea, ellas son realmente unas genias tejiendo, y que lleguen a trabajar de una manera distinta, más bien por planos seriados, volúmenes, es algo, incorporar un sistema de diseño diferente. Entonces yo creo que ahí está un poco la puesta en valor que podemos traer los diseñadores a algo cultural y a nuestra herencia. Claro, claro, ¿no? Qué interesante, gracias. Y en el caso de Perú, quizás, ¿cuál es la visión desde el diseño gráfico? Por ejemplo, Octavio, no sé si tú nos puedes comentar un poco sobre esta puesta en valor, ¿no? Con una visión gráfica, tú que has estado en diversos concursos y lo has visto más de frente.
Micrófono, ahora sí. Ahí Ahora sí, está. ¿no? Ya. Ujú, perfecto. Y para mí, casi desde el inicio de mi trabajo, desde que comencé, siempre tuve una mirada puesta en esto que es la difusión, la diversidad, la puesta en valor, la identidad cultural, ¿no? Eh, por un lado, por lo que el primer contacto que tuve, pues como te decía, ¿no? Fue con estos varios suizos que eran un boom, ¿no? Y ver que era una cosa tan, pero tan poderosa el diseño, era una cosa nueva, era un desconocido. Mira que en la calle yo encontraba gente que se decían todos dibujantes. Habían los dibujantes eh, de avisos de neón, por ejemplo, que hacían dibujos para vender los avisos de neón. Ese era un trabajo. Tenía que hacer los bocetitos para llevarle a los clientes y decir cómo iba a ser su aviso de neón. Habían los que hacían avisos de propaganda para los periódicos. Había muchos tipos de dibujantes. Los que hacían grandes letreros, habían que hacerlos a mano. Había todo tipo de dibujantes. Y alguna vez inclusive tuve una reunión, una gran reunión que querían formar una asociación de diseñadores y estaban todos, inclusive escuché nombres importantes, estaba Baldomero Pestana, Pepe Casals, fotógrafos, estaba Pepe Bracamonte, o sea, todos los grandes, ¿no? Y bueno, pero esas cosas no funcionaron mucho, ¿ya? Y muchos de estos dibujantes cuando hablaban conmigo me decían, bueno, es que tú, pues, tú eres, claro, tú eres otra cosa, tú haces eso con los suizos, ¿no? O sea, no tenían idea de qué era, pero sabían que era algo distinto y novedoso, ¿no? Entonces, yo pensaba, ¿cuál es el lugar de nuestra tradición, lo que puede pasar en el Perú cuando llega esta cosa nueva, ¿no? Siempre tenía eso en mente. Una vez tuve una anécdota muy simpática. Llegó un jovencito que se enteró, le dijeron, parece que había ido a un periódico, y los dibujantes del periódico le dijeron, mira, eso que tú estás haciendo son letras, y acá el único que es bueno haciendo letras es el suizo Stockley, y lo mandaron a la oficina nuestra. Porque este joven había ido a los periódicos llevando unas hojas que había hecho con tinta china, unas letras, lo que nosotros conocíamos como letra gótica, ¿no? Esas letras góticas, ya. Pero le habían puesto una serie de cachitos y colitas, ¿no? Medios con figuras precolombinas. Y entonces él fue a los periódicos y dijo, yo soy el creador del gótico peruano, ¿no? O sea, al decir gótico quería decir lo máximo, ¿no? Pero con carácter peruano, el gótico peruano. Y yo lo miré a este joven y dije, pero este no tiene idea de lo que es diseño, no sabe nada. Nunca había dibujado una letra, pero él quería hacer eso y quería hacerlo mejor. Y realmente me conmovió tanto que yo dije, esto de alguna manera tiene cierta legitimidad, querer hacer algo así, ¿no? Bueno, eh, en el tiempo yo lo que he visto es que hay por un lado personalidades aisladas que han tenido importancia en el diseño, cada uno ha aportado sus propias creaciones y se ha hecho un prestigio, y así es que ha ido creciendo el diseño en nuestro país. Y por otro lado, ahora que ya hay centros de estudio y hay empresas que tienen necesidades y que pueden apoyar, entonces hay motivos para que hayan incentivos. Yo creo que hay interés por la juventud, por los jóvenes, y la vez que tuve ocasión de dictar un curso, el resultado fue muy halagador, alentador. Como experiencia te puedo contar mi propio intento de hacer algo con material peruano. Mira, voy a compartir esto, porque supongo que esto no lo conoces, ¿ya? Dale, dale. Supongo que no lo conocen. ¿Están compartiendo? No sé. Sí, perfecto. ¿Se ve? Ujú, sí, si quieres ampliar pantalla, ahí está. ¿Ya está? Ujú. No sé si tienes idea de lo que es eso. ¿Lo has visto alguna vez? ¿Es los bailarines de tijeras de Puno? No. Mira, te cuento. Esto fue el resultado de algo que hice ya casi en el colmo de la desesperación.
porque trabajaba en la mañana en un empleo a medio tiempo, trabajaba en la tarde en otro empleo a medio tiempo y en la noche tenía mis clientes particulares y nadie me pagaba. ¿Por qué? Porque en la mañana estaban tramitando el pago, mi contrato. En la tarde los trabajos estaban recién entregados y las facturas recién se habían hecho y así, ¿ya? Entonces trabajaba mucho, 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 pero la plata iba a llegar. Pero en ese momento yo no tenía gran cosa. Y mi esposa estaba ya por dar a luz. Esto lo he escrito también en mi libro de diseño, ¿ya? Mi esposa estaba ya por dar a luz y justo el día que ella dio a luz en la mañana, cuando estaba ya con contracciones, me llamaron por teléfono una amiga y me dijo, tu dibujo ha ganado un premio. Y era este dibujo. O sea, yo me había dado tiempo entre todas las ocupaciones para hacer este diseño para que fuera, por eso te lo he mostrado, porque yo creo que los jóvenes hoy día no se pueden imaginar lo que eso significa. Era la carátula para una guía telefónica. Hoy que todo el mundo usa celular, casi uno no sabe lo que es una guía telefónica, ¿ya? Pero una Ni guía se lo telefónica imagina. era un libro voluminoso, acá lo ves este libro, junto a un teléfono. Y te das cuenta, te puedes imaginar la importancia que tuvo para mí, por lo menos, Claro. que mi carátula fuera ganadora para hacer la portada de la guía telefónica Qué hermoso. ¿Eso en qué año fue? en el 7.3. Mira. Y entonces estuvo este libro, esta carátula, en cada casa donde había un teléfono en el país, en todo el país. O sea, eso significó un espaldarazo grande, ¿ya? Pero ahora, ¿cómo lo hice? El motivo era, yo ¿sabes qué pensé? Yo pensé en esta historia que nos han contado de Bertoldo en el Jardín de los Médicis, que recibía a los jóvenes aprendices y les hacía copiar esculturas para que aprendan anatomía, algo así. Entonces yo dije, no conozco el arte precolombino, pero voy a coger una figura que es en realidad en blanco y negro. Y cogí uno de los cóndores que hay en el friso de la Puerta del Sol. Y cogí uno de los motivos y lo coloreé, ¿no? Entonces, ese fue mi motivo. Ahora, ¿por qué este? Porque significa el nexo entre arriba, abajo. Es un hombre que corre y además tiene alas, o sea, era como representativo pues de lo que es un teléfono, ¿no? Un medio de comunicación, un comunicador, ¿no? Entonces, lo que te mostraba era cómo tuvo receptividad este motivo en el público. En la gente que lo veía gustaba por lo colorido y por lo que de alguna manera todavía conservaba algo de peruano en este dibujo. Ahora, la anécdota es que yo pude tomarle una foto a mi bebé con un cheque, ¿no? Porque el cheque llegó justo el día No, que, con su el pan día bajo el que, brazo. que nacía, ¿no? Bueno, eso nomás. Qué Pero hermosa historia. sí, sí, sí. Pero lo que te comentaba, pues, es que entonces esta idea de algo peruano por, por buscar en las raíces, yo creo que está presente en mucha gente. Yo lo he tenido presente mucho, mucho. Lo que hace falta es cómo canalizarlo y, por un lado, para que fructifique de una manera positiva, porque uno puede hacerlo de una manera servil, imitando la forma exterior, ¿no? Pero cómo calar hondo en lo que puede haber de vivo en esas formas todavía, porque estamos hablando de una cultura que realmente no nos pertenece, que estamos a gran distancia en el tiempo, estamos en el mismo espacio geográfico, ¿no? Pero no tenemos ningún contacto real. Los hilos que nos unen con ese pasado son sutiles y hay que buscarlos. Entonces, es todo un aprendizaje si uno quiere realmente hacer el contacto. Lo más probable es que uno, pues, caiga en la tentación de aprovechar el parecido aparente, ¿no?
Es que claro, es que el patrimonio realmente nos enriquece, es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad para mejorar, para crear, es como un repertorio inagotable que según el analizándolo, conociéndolo, se puede actualizar inagotables veces, ¿no? Y que puede ser una forma de generar una identidad para públicos nuevos, ¿no? Y algo tan presente y masivo, ¿no? Como era en su momento las páginas amarillas. Ujú. Exacto. Y finalmente, para terminar con esta pregunta, Ricardo, nos gustaría conocer tu, tu respuesta en base a esta puesta en valor en nuestro país desde el diseño industrial. Y como ya te había respondido, creo que hay diseñadores en este país que apuestan por la cultura y trabajan con productos culturales, pero son muy pocos, ¿no? Son demasiado pocos los diseñadores y la mayoría de diseñadores tiene como meta trabajar en otro tipo de proyectos y en otro tipo de contexto, eh, digamos, más, entre comillas, cool. Pero la verdad es que la belleza y lo bueno está en mirar hacia el interior, ¿no? Yo siempre he planteado esto de qué es lo que el diseño puede aportar a la artesanía y ya llegué a la conclusión de que no es así. Es al contrario. ¿Cómo es que la artesanía puede aportar al diseño? ¿Cómo es que nosotros, ingresando hacia estas comunidades de artesanos y metiéndonos y viviendo esa cultura viva, mejoramos como diseñadores y podemos construir esta relación o construir este futuro, ¿no? Mirando hacia el pasado, como lo han mencionado. Creo que es importantísimo, ¿no? que la generación de nuevos diseñadores se conecten realmente con esta identidad. Y la mejor manera en que he encontrado de conectarlos con la identidad es a través del producto cultural de la artesanía. Justo antes estaba pensando en esto mientras hablaban, y justo antes de entrar a esta reunión, tuve una reunión con 4 alumnos y la comunidad de artesanos con la cual están entrando por primera vez. Es una comunidad de acá de Lima, pero está a 5 horas y por este asunto de la pandemia no van a poder viajar hasta ellas. La única manera de llegar allá, tienen que pasar 2 semanas de cuarentena antes de ingresar a la comunidad. Así están las cosas. Entonces, no, creo que veo muy difícil que lo vayan a hacer, pero hemos establecido el contacto mediante los medios virtuales. Y ya la semana que pasó han estado en contacto y comenzaron a decirme, oye, ¿sabes qué? Creo que mi par artesano no está entendiendo qué es lo que yo voy a hacer. Me ha preguntado qué técnica de telar le voy a enseñar, qué técnica nueva de confección va a aprender conmigo. Y creo que eso no les ha explicado bien cómo es el proyecto. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una reunión entre todos para hablar un poco de porque la persona que supuestamente era el contacto no le había explicado bien el proyecto. Entonces hicimos la reunión, ¿no? Entonces la pregunta que salía y que ellos querían entender era, ¿qué cosa es diseño? O sea, evidentemente nunca han trabajado con un diseñador. ¿Qué es esto, el diseño, no? Entonces la primera aproximación que ellos tuvieron es, bueno, entonces tú me vas a dar un dibujo y yo lo voy a hacer, ¿no? Tú me vas a decir qué hago y yo lo voy a fabricar, yo lo voy a hacer con mi técnica. Y yo le dije, bueno, no es así. O sea, sí, en realidad tú vas a hacerlo, ¿no? Pero no es que nosotros vamos como dictadores y dictamos esto es lo que tienes que hacer. Es al contrario, nosotros aprendemos de ustedes y en conjunto hacemos la propuesta para que ustedes la puedan elaborar, pero la hacemos en conjunto. No es que yo llego y te dicto qué es lo que tienes que hacer. Entonces, creo que este es el cambio, este es el cambio que hay entre lo que es la visión anterior de que el diseño tenía que dictar cuál es la mejor manera de hacer las cosas, entre comillas, y esta nueva visión de lograr esta relación totalmente horizontal, donde ninguno es más que el otro, sino ambos construyen, ¿no? Y es lo que creo que debe suceder en este tema
cultural, ¿no? No como llegar como dictadores a decir esto es así, 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 ¿no? Sino es una construcción que se tiene que lograr entre todos en conjunto. Exacto, sí, sí es algo que también he aprendido a partir de proyectos que hacemos en diseño con los estudiantes que Claro, son de ustedes corte también, social, entiendo, sí. y lo aprendí a través de las asistentes sociales y psicólogas, y a la hora que vamos a trabajar con poblaciones vulnerables, apartadas, en realidad es hacerles entender a los alumnos cuando van a aprender de otras comunidades, no sentirse como los investigadores, sino que van a aprender de una riqueza cultural diferente a la de uno. Y es una igualdad de trato, ¿de acuerdo? Donde cada uno tiene su propia sabiduría. Y a veces eso desde la academia se tiene que enseñar y trabajar la empatía en los alumnos, que me imagino también pasa contigo con los cursos donde llevas a tus alumnos a ver poblaciones, a trabajar con artesanía, y no es donde uno va a introducirle su técnica, ¿no? Sino es cómo te puedo ayudar y quiero entender cómo tú lo haces, ¿no? Hay como una especie de empatía, tolerancia y respeto por la tradición, y lo que se busca es reinterpretarla, actualizarla, aligerarla en cuestiones de procesos, pero no quitarle esa riqueza, ¿no? Exacto. Muy bien. Y pasaríamos, ahora que estamos con un tiempo corto, porque se nos ha cortado, ¿qué les parece si la segunda y la tercera la hacemos en una sola? Es decir, quizás cada uno desde su posición, desde su experiencia, cómo ven tanto cómo se pone en valor a través de las instituciones públicas o a través de la academia, ¿no? Quizás para los que son profesores o quizás para los que conocen un poco más cómo las instituciones públicas ayudan a dar puesta en valor a esta identidad, a esta riqueza cultural propia de nuestros países, de nuestras culturas. Simón, nos gustaría conocer, en el caso de Colombia, instituciones, en particular tú comentabas que en realidad desde el gobierno hay mucho apoyo en Colombia, ¿verdad? Para difundir esto. Yo creo que sí, en Colombia de pronto hay mucho apoyo hacia el sector artesanal de producto. Precisamente hay una institución que, digámoslo así, está muy establecida en Colombia, que se llama Artesanías de Colombia. Y Artesanías de Colombia es una empresa mitad estatal, mitad privada, y yo creo que eso hace la diferencia. Es una empresa que se encarga de apoyar al sector artesanal utilizando herramientas de diseño para sí, como brindarles las herramientas a ellos para que ellos por sí mismos usen estas herramientas dentro de sus comunidades y dentro de sus procesos para generar alternativas, líneas nuevas de producto, lo que tú decías un poco, también mejorar procesos productivos, garantizar que las materias primas sean también sostenibles, pero todo muy desde el apoyo y el empoderamiento a las comunidades. Obviamente estas empresas tienen unos fines económicos a las que los artesanos se tienen que someter y que también hay un apoyo dentro de eso, pero sobre todo en cuanto a la salvaguardia de la tradición, ¿cierto? Y que estas tradiciones también permanezcan de generación entre generación. Digámoslo así, no voy a entrar en política porque es un tema difícil, pero algo que me parece importante resaltar, sin decir si ha funcionado o no, es la implementación de una economía que el gobierno actual denomina como economía naranja. Y estas economías naranjas tienen como fin apoyar al sector creativo, bien sea artesanal o del sector arte, desde las artes performáticas hasta el diseño. Y yo creo que como una política pública es muy importante apoyar al sector creativo, porque si los gobiernos apoyan al sector creativo, empiezan a haber esas hibridaciones entre
la tradición, la herencia cultural y las nuevas formas de expresión. Y creo que también debo hablar desde mi perspectiva personal, estando en Europa, esas políticas mismas de gobierno que impulsan a los diseñadores jóvenes a, un poco como lo que decía Octavio y Ricardo, a tener plataformas de visibilización donde esas riquezas tengan fuerza, es muy importante desde una política de gobierno, no como algo que sucede aislado, solamente únicamente en las esferas académicas o en las prácticas individuales del uno del otro, sino que hay que crear un poco comunidad, gremios, bien sea desde la parte gubernamental o nosotros mismos también hemos en Colombia creado nuestros propios gremios, sin ser muy formales, digámoslo así, grupos de jóvenes que presentan sus propuestas juntos en espacios. Eso es un poco como desde el punto de vista colombiano, y también creo que, pues como creo que también Colombia ha hecho un esfuerzo muy grande en proyectarse al exterior, creando esta identidad Colombia. Perú también lo ha hecho, de alguna manera, conozco poco, pero esta identidad país que intenta proyectarse de una manera, también tiene que ver con que no solo nos proyectemos hacia afuera, sino que garanticemos que eso que proyectamos realmente exista y permanezca un poco. Entonces, desde el punto de vista Colombia, las instituciones o las maneras como el diseño y la artesanía y la riqueza cultural evolucionan un poco. Sí, qué interesante lo que cuentas, esta economía naranja, ¿no? Porque realmente una triangulación muy interesante es gobierno, artesanos y academia, ¿no? Preparar a diseñadores a través de impulsos del gobierno para potencializar la artesanía, pues es una herramienta, es una ecuación valiosa, ¿no? Que en realidad ustedes en Colombia, por lo que me cuentas, tienen el Design Room Colombia, Moda Viva, Diseño Colombia, o sea, tienen una serie de eventos y manifestaciones que visibilizan toda esta riqueza artesanal, cultural, ¿no? Que realmente da fruto, porque se ve, ¿no? Cuando uno va a otros países, viaja, ves presencia de artesanía en general de Colombia, ¿no? Es algo que se ha vuelto visible, desde los gorros, o sea, en realidad es como bien llamativa, ¿no? Me gusta cuando veo eso de Colombia. Gracias, gracias. Claro, Claudia, que es importante resaltar siempre, yo creo que yo tengo una mirada muy crítica hacia eso, lo que tú dices también. Eso también hace que sucedan casos de lo que te decía un poco antes, apropiación y las mochilas Wayuu de las comunidades del norte que se han, digámoslo así, masificado. También el impulso de la artesanía también a veces es contraproductivo con la cultura autóctona, porque entonces estos objetos entran a serializarse y pierden un poco esos contenidos simbólicos. Pero sí, lo que tú dices es cierto, que esa imagen de Colombia que se ha proyectado ha permitido que el país expanda y que los artesanos mismos expandan sus mercados. Es como un ejemplo a seguir, ¿no? En el caso de Perú, Gabriela, ¿tú cómo lo visibilizas a través de los museos y a través de tu experiencia docente en la Universidad Católica desde el diseño gráfico? Yo creo que Gabriela no está. Se nos ha desconectado. Sí, creo que no la veo. Sí, Gaby no está. Se ha ido el internet por acá. Uy, bueno, seguro ahorita se nos conecta. Y quizás, bueno, Ricardo, siguiendo con la visión de Perú, en tu caso desde la academia nos has enseñado proyectos de los estudiantes, de esta simbiosis. ¿Tú consideras que las instituciones también ayudan a promover esto lo suficiente en el país? Bueno, sí existen instituciones en el país que están comprometidas en esto, ¿no? De hecho, los dos proyectos que les mostré,
que se mostró, que se hicieron uno en Milán y el otro en la exhibición Casacor, fueron impulsados por un ministerio que es el MINCETUR, y quien financió y apoyó todo este proyecto. Pero en el caso de trabajo con los estudiantes, también buscamos un operador local que brinde soporte de coordinación. Y todos los proyectos que hemos desarrollado desde que trabajamos en los penales con las instituciones penitenciarias, teníamos un coordinador local que ayudaba a facilitar esta relación, ¿no? En las prisiones había una ONG que era la que trabajaba directamente con los penales y que nos permitía y nos hacía todos los trámites para poder entrar y coordinaba con los participantes dentro del penal y tal. Entonces siempre hay una institución atrás. En los proyectos actuales ya venimos 3 años trabajando con la Dirección Regional de Turismo de Lima, la DIRCETUR, el cual nos brinda apoyo de coordinación, ¿no? Y siempre tratamos de buscar este apoyo institucional para la coordinación. Pero yendo hacia el tema de la cultura en sí, ¿no? Ya de lo que nos toca como diseñadores tratar, considero que hay un peligro, y esto lo ha mencionado Simón, que es el de la pérdida de la cultura, ¿no? Octavio también lo ha dicho al finalizar su exposición anterior. Es esos hilos delgados que nos conectan con la cultura se pueden romper totalmente con el afán mercantilista de colocar el producto en el mercado. Y justamente hoy eso es lo que trataba con los participantes del curso. O sea, no debemos perder de vista cuál es el fin cultural de esto. O sea, no podemos, por el hecho de que el producto se inserte en el mercado, dejar de contar la historia que tiene que contar estas localidades. No se puede perder este vínculo con su propia identidad. Y con eso también el artesano o el que fabrica y fabricará esto o producirá esto después, también se siente identificado y mejoramos esta autoestima que podrían haber perdido o los ayudamos a que redescubran esta conexión que tienen con lo suyo, ¿no? Entonces, uno de los objetivos que se busca no es solo el vender, ¿no? Que es lo que buscan tal vez las instituciones, ¿no? Conectar con el mercado y que se vende y que se venda, ¿no? Por ahí surgía una de las dudas, pero ¿qué pasa si es que el comprador quiere productos que no tengan ningún vínculo cultural con la localidad, ¿no? No le interesa pues ver llamas o patrones geométricos incas, no le interesa, pues quiere consumir algo más genérico y más mundial, digamos, global, ¿no? Justamente es el diseño el que trata no hacer copy-paste de la cultura y colocarlo como figura en el producto terminado, sino es cómo se traduce ese lenguaje para que esa cultura local pueda ser con ese valor local pueda llegar a la mayor cantidad de consumidores, porque ya es un valor más global, ¿no? Entonces, justamente el diseño es el que se encarga de buscar ese valor cultural propio que pueda ser digerido por consumidores que no tienen absolutamente nada que ver con esa cultura, ¿no? Y lo convierte en un producto cultural potente. Bueno, eso Claro. es. Sí, sobre todo esta idea de masificar, ¿no? Que a veces se busca y que le resta, le hace que ya se vuelve un producto industrial, no artesanal, donde se pierde esa riqueza de mano, de producto hecho a mano, que cada uno tiene una riqueza propia, ¿no? Pero más allá del proceso, porque podría ser hecho en serie también. Podría ser hecho con medios digitales, ¿no? Y el artesano maneja el medio digital. Puede ser, o sea, no necesariamente va a ser hecho con sus manos, pero sí tiene que ser un producto con un contenido cultural muy propio y fuerte, ¿no? Claro, que hecho a mano tiene mayor repercusión y todo esto, pero al final es lo mismo. La mano o la máquina es la extensión de la mano, entonces no importa mucho cómo se haga, sino que el contenido que tenga. La historia, como dice Simón,
cuál es la historia que va a contar y que va a conectar con el consumidor, ¿no? Y que te va a emocionar. Eso, sobre todo, ¿no? Sube. Hola Ahí está Gabriela, te Gabriela. extrañamos. Oiga, mil disculpas, se cayó por completo, he tenido que desconectarlo en otro router, ¿ya? Sorry. No, imagínate, justo llegas perfecto porque te quería preguntar sobre cómo ves tú la relación desde la academia y desde las instituciones públicas que ayuden y fomenten a difundir nuestra riqueza cultural. Tú que lo ves desde los museos y también lo ves desde la academia, ¿cuál es tu posición en este sentido? Mira, sí me escuchan, ¿no? Ya. Sí, perfecto. Ha salido pues la nueva política nacional de cultura al 2030, ¿no? O sea, tenemos el Ministerio de Cultura. Yo creo que hay un enfoque que es bien importante y que, escuchando a Simón, cómo el Estado los apoya en sus actividades, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos ese apoyo, pero yo creo que sí podemos llegar a algún tipo de acuerdo con el Estado para que se den cuenta de la importancia de lo que son los diseños en lo que es la evolución y la evolución pues de la sociedad hacia un mejor fin, ¿no? Pero lo que más me preocupa a mí es desde el punto de vista de la academia, cómo es que nosotros mismos no nos damos cuenta dentro de la academia la posibilidad de poder crecer en diseños. Yo hablo del diseño gráfico y quizás sea muy insistente en el tema de los museos, ¿no? Porque si tenemos esta riqueza patrimonial, existen más de 300 museos en el país, y es una oportunidad para los diseñadores gráficos de poder aportar a través de esas instituciones, crecer o poner en valor lo que es nuestra propia identidad y nuestro propio patrimonio, no lo estamos viendo. Y no se trata de que el Estado nos apoye simplemente, sino que nosotros, desde la academia, seamos lo que no tenemos que descubrirlo, ya está eso ahí, solamente hay que desarrollarlo. Y lo que está haciendo, por ejemplo, Ricardo con su gente, a mí me parece súper válido. Un poco más así deberían de trabajar el diseño gráfico, ¿no? Y el museo es una institución que ya está allí, o sea que lo único que hay que hacer es insertarse en ella y tratar de hacer el mismo trabajo que hace Ricardo con los artesanos, ¿no? Creo yo, por ahí va. Gracias, Gabriela. Sí, es una ecuación bastante lógica, ¿no? Que funciona, que están dando resultados, ¿no? Como nos comentaba. Octavio, tú también desde el diseño gráfico y con las instituciones, ¿también ves un aumento, un resurgimiento en esta discusión? Bueno, yo pienso que hay varias cosas también, no solamente en la institución en sí, sino también la manera como el profesional se prepara para responder a eso. Y yo en los últimos años tuve dos impactos fuertes. Uno, lo recibí cuando fui a ver a mi hijo que se graduaba. Él ha estudiado arte plástica, o sea, pintura, ¿no? Y bueno, como no lo veía mucho tiempo, fui especialmente para ver su graduación. Él se graduó en Burdeos, ¿ya? En Francia. Y vi que toda su exposición era teórica, ¿ya? Mucha crítica, mucho análisis, y él analizó una obra de Hermann Braun, Las Meninas, y proyectó slides, PowerPoint y mil cosas, y fundamentó un montón. Habló casi 2 horas, a diferencia de las tesis que yo he visto acá en Lima, que son con poco tiempo, ¿no? Le dieron un montón de tiempo y sus jurados también, cada uno empleó más de 1 hora en comentarlo, ¿no? Pero para mi sorpresa, después que él terminó de fundamentar su parte teórica sobre esa obra, lo que había hablado era sobre la apropiación, o sea, sobre la cita artística, ¿no? Y él dijo, y yo lo hago así. Y cogió, descorrió una pared y mostró sus cuadros. O sea, su formación era doble.
era a nivel de crítica e historia, ¿no? Y a nivel de formación plástica. Eso me impactó mucho, ¿ya? ¿Por qué me impactó mucho? Porque yo en los últimos años he estado en el mundo de la historia del arte, he estado en San Marcos, ¿no? He estado lejos del diseño. Y me llamó mucho la atención esa formación. Ahora, pasando este tiempo que he estado en San Marcos, hace más de un año, tuve oportunidad nuevamente de dictar diseño en una universidad y entendí que hay universidades y universidades. Porque mi experiencia fue que le encargué a unos jóvenes que eran además de último año, ¿no? Un trabajo y el joven me responde, ¿cómo quiere que lo haga, profe? Y me hace así, ¿cómo quiere que lo haga? ¿Ya? O sea, estaba listo ya para abrir una librería y descargar material similar para tomarlo como punto de partida. Entonces, veía yo que ahí no había ningún afán de investigar, sino de copiar, pegar y estirar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que lo que hace falta mucho también es la formación que se le dé a los jóvenes y incentivar el momento creativo, ¿no? Ese es mi punto de vista. Ahora, no sé si tenemos tiempo para mostrarte otros ejemplos, no sé cómo estamos de tiempo. Uy, no, me van a notar, estamos, ya nos Ya, pasamos de la hora, ya, bueno, ahí más. por lo que cierro Sí, 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 esta sí, 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 parte sí, de sí, sí. preguntas Así con es. el comentario final de Ajá. Ángeles, en el caso de Ecuador. ¿Cómo es la situación en Ecuador en cuanto a difusión desde la academia o desde las instituciones públicas? Bueno, tenemos algunas universidades que han incorporado la carrera de diseño, otras como la Metro que ya llevan tiempo haciéndolo. Organizaciones, sí, hay una en especial, es el CIDAP. Ellos están basados en Cuenca, hacen un excelente trabajo con artesanía y también han incorporado diseño. A diferencia de Perú y Colombia, cuando conversamos, yo creo que todavía seguimos como en ese proceso de encontrar nuestra identidad y nuestra fortaleza. Eh, Han pasado muchísimas cosas, yo creo que en estos 2 últimos años que llevo viendo acá, pero aún siento que falta. Y me gustó mucho cuando hablábamos de la comunicación como esa vía para ir filtrando y también entendiendo mejor qué es lo que queremos proyectar. Y creo que eso va a ser algo básico que nos va a ayudar aquí desde la parte de curación, por ejemplo. El ir filtrando, el ir entendiendo cuál es nuestra posición como diseñadores, la apropiación cultural. Claro, porque si trabajamos con artesanía son conceptos que tenemos que tenerlo claro. Entonces yo creo que sí, es momento de filtrar y también tomarnos el proceso más relajado, sin que sea tan violento de querer mostrar algo nuevo, sino entendiendo y leyendo sobre nosotros. Eso. Muchas gracias, Ángeles. Y bueno, finalmente tengo algunas preguntas de los asistentes. Esta creo que va para Gabriela. Un asistente dice, ¿cuál es la principal limitación para lograr que la visita a los museos sea una experiencia viva, emotiva y superen las formas tradicionales? Ya, ok. Al comienzo de tu pregunta no lo escuché, perdón. ¿Cuál es la principal limitación para Ay, lograr que la visita, ¿no?, sea una experiencia viva? bueno, la limitación podría ser enfocar el museo como un espacio solamente como un templo de exposición de objetos, ¿no? Pero yo creo que los museos, por lo menos los que tenemos acá en Lima, y no solamente en Lima, los museos, hay muchos museos en las regiones que también lo están enfocando así, están tratando de una manera bastante exitosa de lograr que las personas cuando visitan sus instituciones salgan con una experiencia que les quede en la memoria. Pero no todos los museos pues funcionan así. Entonces, ¿cuál podría ser la limitación? Que no hayan personas preparadas que trabajan en el museo como para que les puedan dar la opción
de poder hacer, de cambiar esa narrativa que tienen ellos bastante ya fuera de la realidad de lo que es la sociedad de ahora, ¿no? Que está acostumbrada a otro tipo de comunicación. Sobre todo los jóvenes y los niños que están tan involucrados en lo que es el mundo virtual, y ellos ven otro tipo de imágenes. Entonces, cuando entran a un espacio a hacer una visita y esas imágenes en realidad no tienen nada que ver con lo que están viendo en el espacio físico, pues no le dan importancia y no lo dejan en su memoria como algo que ha sido agradable, ¿no? Yo creo que por ahí es que no están preparados todavía las personas en los museos para poder hacer ese tipo de visitas. Sí, hay una alumna que también iba con una pregunta similar porque decía, ¿cómo abordar esta difusión de cultura en museos? Por el hecho que somos, en el caso de Lima, una ciudad pluricultural, ¿no? Eso realmente es una limitante. ¿Tú consideras para la exposición de museos? Yo creo que muchos, bueno, algunos, no todos, pero de los museos, lo que ellos tienen estas personas que se llaman mediadores ahora, y que están más preparados ya para poder hacer las visitas guiadas con personas que tienen diferentes formación cultural. Ahora, una cosa que es importante que no estamos viendo sobre los museos en esta conversación son las visitas virtuales, ¿no? O sea, cada vez van a haber más visitas virtuales, y ahora por lo menos se están haciendo virtuales hasta que los museos puedan abrir y funcionar nuevamente como funcionaban antes, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, y ahí está el trabajo del diseñador también, hacer que esa visita virtual se convierta en una cosa, en una emoción, una cosa emotiva, algo que han visto en la pantalla, pero que no es igual que si lo hubieran visto en físico, ¿no? Y que realmente quieran, lo más importante de los museos, creo yo, que la gente quiera volver a regresar a ese espacio, ya sea virtual o sea físico, ¿no? Y eso lo podemos hacer los diseñadores muy bien. En la medida en que estemos un poquito más involucrados en lo que quiere decir la museografía, la museología, y es a través, por ejemplo, de la Asociación Nacional de Museólogos, estamos tratando, en este momento estamos haciendo un texto para presentar para el Bicentenario, en donde estamos dando recomendaciones de lo que, o sea, haciendo un análisis de lo que son las regiones del Perú, y dando recomendaciones de cómo hacer para que eso se integre más, todas estas diferencias, que no son diferencias, sino que son, en realidad son cosas que nos vuelven cada vez más ricos, ¿no? Porque tenemos otras experiencias. Y eso va a salir el próximo año seguramente ya como un documento de la asociación. Me está yendo la voz, perdón. Yo no sé si le respondo a la pregunta. Sí, claro que sí. Y finalmente una pregunta de César Lucho, esta es para ti, Ricardo. Considerando el contexto de pandemia, ¿no? ¿Cómo afectó la relación entre ustedes y las comunidades con los trabajos que hacen? Algo estuviste comentando sobre eso, ¿no? Sí, ¿cómo lo está afectando? Porque estamos en eso ahora, ¿no? O sea, recién hemos iniciado hace 2 semanas el proyecto y sí, claro que lo afecta, pero eso lo tomamos como un reto, ¿no? Porque si lo logramos hacer, las cosas van a cambiar en esta relación diseño de artesanía desde la academia, porque ahora podemos llegar a sitios que antes no podíamos llegar de una manera más rápida y a tiempo real, modificar. Entonces, este nuevo proceso de hacer el proyecto de manera virtual nos abre todo un mundo de posibilidades de realización que estamos por descubrir, ¿no? Y eso lo hemos tomado como un reto tanto los 6 profesores que estamos involucrados en eso, porque no soy solo yo, está Milagro Escanseco, Úrsula Álvarez, Valeria Casaverde, Ricardo Torres y José Uechi, que somos los 6 profesores de tercer año. Estamos metidos, enfocados en esto, y los 36 alumnos que dirigimos en este proceso, ¿no? Creo que de esta experiencia van a haber cosas muy buenas que vamos a poder aportar en los siguientes proyectos que se hagan en los siguientes años, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, considerando
todos estos casos, esta riqueza, ¿no?, que hemos visto en nuestros países, que, como decías tú, Ricardo, esas culturas milenarias, ¿no?, que no hay muchas en el mundo, y todo este bagaje cultural, creo que como pedagogos, como diseñadores, tenemos un reto bastante grande de conservar, preservar y continuar con nuestro patrimonio cultural desde el diseño, ¿no?, y ayudar a transmitirlo a nuevas generaciones, y porque realmente eso, reactualizándolo, reinterpretándole, dándole un valor actual, ¿no?, es una forma de recordarnos de dónde vinimos y nos permite establecer unos vínculos estrechos con nuestra realidad, ¿no?, con nuestras raíces que nos identifican, nos definen, y considerando esta mezcla que tenemos, es importante tener estos hitos de nuestras culturas a través del diseño, de productos útiles quizás, pero que cargan esa riqueza, que la podemos ver en un museo y llevarnos esa experiencia que nos dura mucho tiempo, ¿no?, y que nos invita a comentarla, a exponerla, a comunicarla, o en un producto de usarlo y de que nos sirva, pero saber que tiene una identidad propia, ¿no?, que nos define. Me ha encantado este panel, realmente conocer sus distintos puntos de vista, tan ricos desde todos los ángulos. Les agradezco muchísimo, Simón, por estar despierto y tan bello desde allá. Imagínate, Ángeles, lo mismo, aunque creo que estamos en la misma hora, un poquito más, si no me equivoco. Pero bueno, estamos todavía temprano, seguramente todos somos un poco nocturnos. Gracias, Gabriela, por tus apreciaciones tan interesantes. La verdad que no conocía, y esta importancia que tú mencionabas, ¿no? Que realmente las carreras actualmente no tienen, al menos en la Facultad de Arte, cursos de museología, ¿no? Y realmente debería ser hasta un curso lectivo, debería realmente integrarse por lo menos. Gracias, Octavio, por tus apreciaciones, tus vivencias, que realmente han enriquecido este panel. Y Ricardo, nuevamente muchas gracias por compartir tus múltiples vivencias, tanto desde casos de instituciones del gobierno como desde la academia, ¿no?, esta riqueza pedagógica que nos muestras. Claudia, nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de aprender. Siempre nos reinventamos. Exacto, y desde el diseño realmente nuestra herencia cultural es como, nunca dejamos de tener fuentes de inspiración, ¿no? Y eso creo que es hermoso de lo que compartimos como diseñadores y como latinoamericanos. Los invito mañana a mi público presente. Mañana tenemos el panel 4, que es Educación y Formación en Diseño. En el panel 5, Diseño y Gobierno. Y el panel 6, Academia y Empresa. Esto va a empezar a las 4 de la tarde y termina también a las 9 y un poquito más, como ahora con nosotros. Entonces les agradezco nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo y que se encuentren muy bien. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, chao. Chao, Ricardo. Chao, Claudia. Chao, Gracias. chao. Adiós, Chao, Gabriela. Octavio, un gusto. Me ha encantado escucharte. Gracias, Octavio. gracias. Lo Chao. mismo digo, gracias. Chao, Hasta otra vez. Chao. Chao, Simón. Chao, Ángeles. Anda a dormir, Simón. Buenas noches. Gracias. Feliz noche a ustedes. Feliz día. Chao. Feliz día a mí. Un gusto Sí. conocerlos a todos. De verdad que muy Sí, inspiradoras sus historias. Chao, Sí. chao. Nos volveremos a ver, espero. También Espero, esperamos. Sí, espero. nos volvemos a encontrar. Bueno, chao. Chao. Chao.